Muy buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor. Hoy domingo, una vez más, estamos en el glorioso y hermoso día del Señor que Él ha dispuesto para nuestras vidas, para que levantemos adoración y alabanza a su nombre. Por lo tanto, este es un día en que celebramos a Cristo. Así que los animamos a la adoración, los invitamos a la adoración, y es un día glorioso en que debemos y tenemos toda la intención y el deseo de nuestro corazón de levantar adoración a nuestro Dios. Y qué mejor que recordando la bendita palabra del Señor siempre. Y comenzamos dándole la bienvenida a mis hermanos y a todos los que nos oyen y nos ven a la adoración en Isaías capítulo 43, versículo 25, donde su bendita palabra nos dice de la siguiente manera: Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor.
hermanos, los invito a que podamos pasar a orar, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, porque pecamos muchas veces sin pensar, sin saber, y muchas veces también pecamos sabiendo que estamos pecando. Es por eso que tenemos que acercarnos al Señor confiadamente en que Él conoce nuestros corazones, Él sabe lo que hemos pecado, y Él está dispuesto a perdonarnos. Un pasaje que me anima mucho es Juan, 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará toda maldad. Así que, si han pecado, tranquilos, tenemos abogado con el Padre, y Él está dispuesto a perdonarnos. Así que oremos al Señor, sabiendo eso y recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros. Padre, te damos infinitas gracias por tu gran amor por nosotros, Señor, en el cual tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nuestra maldad, Señor. Siendo tu enemigo, Cristo murió por nosotros, Señor. Y ahora, sabiendo eso, te queremos pedir perdón, Señor, porque pecamos, Señor, muchas veces sabiendo que estamos pecando, y deshonramos, Señor, tu gloria. Te deshonramos a ti, Señor. Te queremos pedir perdón por eso. Es triste, Señor, pecar. Ayúdanos, Señor, a dolernos con el pecado, Señor. Si es que no lo estamos doliendo, Señor, confronta nuestros corazones, Señor, confronta nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, para que al momento de caer en pecado, Señor, no sintamos vergüenza, no sintamos temor, Señor, porque tú ya moriste por nosotros, Señor. Sí, ayúdanos, Señor, a sentirnos con dolor, Señor, porque es triste pecar delante de ti, tú que has sido tan bueno, Señor, con nosotros. Perdónanos, Señor, porque somos malos contigo y no merecemos tu amor, Señor. Pero aún así, Señor, tú estás dispuesto a seguir amándonos, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor, y ayúdanos, Señor, a ser cada día como tu Hijo, a seguir sus pasos, Señor, a vivir en santidad y glorificarte en todo, Señor. Aun si eso nos lleva a negarnos a nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Señor, que estemos dispuestos a dar nuestras vidas por ti y por tu evangelio, Señor. Bendice en la iglesia Nueva Aurora, Señor, y todas las iglesias que este día, Señor, se reúnen para adorarte a ti. Guarda a tus hijos, Señor, que están siendo perseguidos, y bendícelos, Señor. Dale fuerza, Señor, para que perseveren en tu evangelio hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. El domingo pasado, mis hermanos, decíamos que tendríamos 2 mensajes libres, y hoy es el segundo mensaje, y tiene por título Predica la palabra. Y haciendo memoria de que días atrás estuvimos hablando de la Reforma, hablaremos o nos introduciremos a la bendita palabra del Señor, precisamente recordando que en el 1517 se llevó a cabo la Reforma Protestante. Y fíjate tú, que, queridos hermanos, que es allí cuando Dios nos libertó del yugo de la esclavitud del catolicismo romano. Y una de sus cosas importantes que nos dejó esta reforma preciosa, gloriosa y significativa, es las diferencias marcadas en el púlpito de la Iglesia Católica Apostólica Romana y de la Iglesia Protestante. Y fíjate, lo más importante en el púlpito de la Iglesia Católica era precisamente la Santa Misa. Y por el otro lado, allá el púlpito de las iglesias evangélicas protestantes, la predicación de la palabra de Dios era lo más importante. Así que 2 cosas marcadas que nos deja esa reforma. Sin embargo, lamentablemente, hoy en día la palabra de Dios no ha sido necesariamente el centro de nuestros púlpitos. De hecho, la cultura relativista desde los años 60 en adelante está permitiendo que los pensamientos seculares se introduzcan de tal manera que ese tipo de pensamiento rechaza toda verdad universal. Las imágenes visuales pasaron a tener más importancia que las mismas palabras. Por eso, predicaciones largas nunca han sido, en este último periodo de tiempo, en los últimos años, nunca han sido muy atractivas. Y quiero invitarte, amados hermanos, para poder desarrollar esta bendita palabra del Señor, allí en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 14 hasta el capítulo 4, versículo 5. Y dice la palabra del Señor así:
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Claramente el apóstol Pablo está haciendo una advertencia en relación a las falsas doctrinas y los falsos maestros. Es evidente que es esa la postura del apóstol Pablo al señalar estas palabras. Entonces, claramente vemos en el texto bíblico que él está desafiando a Timoteo que asuma el reto de perseverar en la verdad. Algo que hoy necesitamos. Que alguien nos rete y nos desafíe a perseverar en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, las santas escrituras. Y luego le dice, los falsos maestros tuercen la verdad, pero persiste tú. Qué interesante. Y miren, allí en los versículos 14 y 15, el apóstol Pablo le dice que sea persistente. ¿Persistente en qué? En permanecer en las escrituras. Fundamentalmente, de manera obvia, podría ser, por si alguno no lo puede ver, se lo exhortamos, fundamentalmente se refería al Antiguo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento aún no existía o aún no comenzaba a escribirse cuando Timoteo solo en ese entonces era un muchacho. De hecho, Timoteo aprendió el evangelio de su abuela y su madre por medio del Antiguo Testamento. Entonces, gloriosamente podemos observar entonces que ese bendito evangelio del Antiguo Testamento es el mismo evangelio del Nuevo Testamento que ahora nosotros hoy lo tenemos y que Timoteo en esa época aún no lo tenía. Por lo tanto, Timoteo le dice de manera preciosa el apóstol Pablo a este hombre que había sido encomendado al ministerio, le dice, no trates de ser original por medio del Antiguo Testamento. Claramente es una advertencia. Es el mismo evangelio. Timoteo le dice, no trate de ser original y por favor recuerda lo que te enseñaron. Esto nos enseña que el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias que nosotros podemos sacar o un par de consejos moralizantes. Esto nos enseña eso. Tampoco es una lista de superhéroes que están ahí para que los imitemos. No, mis hermanos, no, de ninguna manera. Detrás de cada historia del Antiguo Testamento hay una gran historia de la redención que gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo la llave y Él es la clave para interpretar todas las Escrituras. Y es por eso que el gran rol del Espíritu Santo, nos podríamos preguntar cuál es. De manera evidente es llevarnos a la verdad, llevarnos a Cristo. Entonces, quiero invitarlos a que se recuerden lo que Cristo mismo le dijo a los que iban camino de Emaús. Y les hago la pregunta, ¿se acuerdan ustedes de eso? ¿Se acuerdan de lo que Cristo mismo le dijo a los que iban camino de Emaús allá en el capítulo 24? Es interesante. Estoy hablando del 24 de Lucas. No olviden que estos dos discípulos le dicen a Cristo, ¿eres tú el único fariseo que no se ha enterado? ¿No sabes lo que pasó en Jerusalén? Eso le están hablando al personaje que se les puso al lado, que no reconocieron, y era el mismo Jesús, era el Cristo resucitado. Es en el que ellos le dicen, oye, en el que nosotros confiábamos, en el que nosotros creíamos. De hecho, le oímos decir que redimiría a Israel. Fue muerto en una cruz romana. Y mira la respuesta del Señor Jesucristo. Y te pregunto a ti, amado hermano, y que reflexiones en ello. ¿Y qué le dice el Señor a estos hombres? Ahí está, en Lucas 24, 25.
capítulo 24, versículo 25. Les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego en el versículo 27 de Lucas 24 les dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Está hablando de Jesús, está hablando de sí mismo. Oye, amado hermano, por favor, las escrituras, la Santa Biblia, el centro de la temática de la Biblia, querido hermano, es Cristo. Cristo es el tema central del Antiguo Testamento, como también, amado hermano, lo reitera Jesús a estos hombres. Ahora, amado hermano, el gran propósito de Dios, al darnos su palabra, allí en el Antiguo y Nuevo Testamento, es hacernos, como dice el versículo 15, sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios al darnos su palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, en la Santa Biblia, en la santa e inerrante palabra de Dios. El gran propósito es hacernos lo suficientemente sabios para buscar solo a Cristo por medio de la fe, para que podamos ser salvos, amados hermanos. Qué magnífico es esto, qué glorioso es comprender esto. Ahora, si no te encuentras con Cristo en ninguna parte de tu predicación, hermano predicador, pastor predicador, tú que entregas sermones cada culto, por favor, si no te encuentras con Cristo en ninguna parte de tu predicación, te voy a informar lamentablemente que te extraviaste de camino. Y en este contexto es que Pablo le aplica esta enseñanza a Timoteo y le explica el origen y la suficiencia de las santas escrituras a Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso que le dice en el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra que usa aquí el apóstol Pablo significa literalmente respirada por Dios. Y mira lo que dice gloriosamente y magníficamente el Salmo 36, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, esta santa palabra de Dios, santa e inerrante palabra de Dios, fue alentada de la boca de Dios, expirada por Dios. Entonces, con palabras de la Escritura, fue soplada por Dios. De principio a fin, cada capítulo, cada línea, cada letra fue soplada por el aliento de Dios. Entonces, amado hermano, claramente, y eso es intransable, debemos entonces creer que cuando la Biblia habla es porque Dios habla. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una complejidad, algunas personas, escuchamos personas en nuestra iglesia que Dios me habló por un sueño, Dios me habló por esto otro. Está bien, todo eso, perfecto, pero eso no es el centro. La Biblia es la palabra de Dios y cuando tú abres la Biblia, Dios va a hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es por eso, queridos hermanos, que el apóstol Pablo dice que toda la escritura es útil. Y hoy en esta mañana Dios nos dice por su palabra a todos nosotros, oye, que toda la escritura es útil, beneficiosa, buena para llevar a cabo el propósito que Dios tenía en mente cuando Él la inspiró. No es para nuestros propósitos, es para el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oye, amado hermano, o sea, lo que Pablo está diciendo, que la misma palabra que usa Dios para salvarnos es la misma que usa Dios para llevarnos a la madurez cristiana, para santificarnos y para super equiparnos para toda buena obra. Por medio de la Biblia somos salvados, por medio de la Biblia somos santificados. ¿Cuál es la oración de Cristo allí en Juan 17:17? Mira cómo ora Jesús allí, amado hermano. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amado hermano, si no oyes a través de las Escrituras, escúchame bien esto, si no estás oyendo a través de las Escrituras, no vas a creer tampoco aunque uno resucite. Y ahí tú tienes el ejemplo de Lázaro y el rico. El pobre Lázaro y el rico. Allí en Lucas 16:31.
Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Por eso te vuelvo a repetir. Si no oyes a través de las santas escrituras, no vas a creer tampoco aunque uno se resucite, sea Elías, sea Moisés, sea quien sea. No, por favor, es a través de las escrituras. Si la palabra de Dios salva y santifica a la persona, ¿cuál es la responsabilidad primaria entonces? Bueno, predica. Esa es la responsabilidad primaria, predicar la palabra, no predicar cualquier cosa, no predicar tan solo experiencias y testimonios que no son malos, pero no son la palabra de Dios. Predica la palabra. Mira lo que dice el capítulo 4, te encarezco que prediques la palabra. Esa es la responsabilidad primaria de tu querido pastor, de tu querido predicador, de tu amado hermano que estás ocupando el púlpito para llevar la palabra a otros. De mi persona, esa es mi responsabilidad primaria, predicar la palabra. Pablo le está diciendo, te encarezco que prediques. Allí en el versículo 1 y 2 del capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Luego le dice, Timoteo, esta palabra que es útil para salvar y santificar, ahora yo te encargo que la prediques. Anunciar o predicar como un heraldo, amado hermano, es de una responsabilidad gigante. Quiero decirte que los heraldos en aquella época que se usaban para llevar un mensaje, el mensaje debía ser fiel a lo que el rey quería anunciar al pueblo. No podía variar, no podía cambiar el mensaje, tenía que ser fiel al mensaje que el rey le ordenaba fuera a entregar con las mismas palabras. Entonces la voz del heraldo era la voz del mismo rey. Y es esa la responsabilidad tuya y mía. Hoy estamos llamados a predicar la palabra, no cualquier cosa, no hablar de nosotros, hablar de la palabra. Y la palabra de Dios en su totalidad habla de Cristo. Jesús mismo se lo dijo a los que iban camino de Emaús. Bendito sea el Señor. Todas las escrituras, los antiguos, los profetas, Moisés, hablan de mí. Amén. Eso es lo que dijo Jesús. Y cuando tú y yo predicamos la palabra, ¿de quién vamos a hablar? De Cristo, si predicamos la palabra. Ahora, si tomamos un texto bíblico para solo hablar cualquier cosa y hablamos de nosotros, no estamos en la dirección correcta. Nos hemos extraviado. Tenemos que predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso, anunciar o predicar como un heraldo, el mensaje tiene que ser fiel, tal cual el rey lo manda. Y a nosotros nos manda a predicar y hablar de su palabra y su mensaje, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que la voz del heraldo tiene que ser fiel al mandato del rey. Ahora, claramente Pablo sabía que le quedaba poco tiempo y además conocía la timidez de Timoteo, porque era un tímido. Y es por eso que lo anima a predicar a viva voz el Evangelio, allí en 2 de Timoteo, capítulo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Perdón, el versículo 1 del capítulo 4. Ahora, amado hermano, claramente no es el mensaje de Pablo, ni la propia autoridad del apóstol Pablo que le está pidiendo a Timoteo. Y eso por extensión a nosotros. No nos arroguemos como que si fueran nuestras palabras, ni nos arroguemos el derecho de creer que tenemos la autoridad de hablar. No. Eso es lo que está haciendo Pablo. No es su propio nombre, ni con su propia autoridad que Pablo se lo está pidiendo a Timoteo. Y por extensión, ese mensaje también debe ser a nosotros hoy. Es el mismo Dios, querido pastor y querido hermano, que te ha constituido como embajador de Jesucristo. Es Dios mismo, hermano amado, que te ha puesto a predicar y a enseñar la palabra, que es su palabra, te lo vuelvo a reiterar. No importa, querido hermano, predicador o pastor, no importa cuán difícil sea la tarea que se te ha encomendado, debes poner tu vista en aquel que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, como dice el versículo 1, capítulo 4. Y oirás la palabra de nuestro Señor decirte claramente, como dice Mateos 25, 23, bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, este encargo que Pablo está haciendo no era una situación personal. No, hermanos amados, la única evaluación que cuenta después de cada predicación que hagas no es la de los hermanos, no es la de la congregación. La única, amado hermano, evaluación que cuenta es la que Dios va a hacer. No es la evaluación de los hermanos la que cuenta. Fíjate, amado hermano, quiero ponerte en esta disyuntiva. Si el próximo domingo, pastor, si el próximo domingo, hermano, o cualquier otro día de culto, en el culto, cuando ya estemos todos congregándonos físicamente, tienes a Jesús en la primera banca y tú estás predicando la palabra de Él, ¿qué diría Él de ti? ¿Qué te haría decir o te corregiría o serías capaz de predicar en su presencia las palabras que son de Él? ¿Cuán fiel serías a decir lo que Él dijo y te mandó a decir? Bendito sea el Señor. Debiéramos preguntarnos, ¿y si Cristo estuviera aquí en el culto hoy que me toca predicar y en primera fila? Bendito sea el Señor. Hermano, por favor, les recomiendo que este versículo lo pongan donde usted normalmente estudia la palabra a la hora de predicar. Este que está aquí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17. Allí su palabra dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Es de suma importancia tener esas prácticas. Poner este texto con letras grandes delante de nosotros cuando empezamos a estudiar las Escrituras, para que tengamos cuidado de realizar lo que debemos realizar. Bueno, claramente te puse el ejemplo de que Dios pudiera estar sentado en primera fila en cada uno de tus sermones. ¿Cómo te miraría Dios? ¿Con qué cara? ¿De alegría o de preocupación? Bendito sea el Señor. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué le está recomendando el apóstol Pablo a Timoteo y en esta mañana Dios por su palabra a nosotros? Que prediquemos la palabra. Predica la palabra. Oye, ¿y cuál es la razón fundamental de ello? Es porque la palabra salva, es la palabra la que santifica. Oye, insta a toda la iglesia a predicar la palabra. Este debe ser el corazón de tu ministerio, amado pastor, amado hermano. Esto, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa predicar la palabra? Significa eso, hermano, predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, en vez de usar la palabra correctamente, la usan para presentar nuestras excusas y opiniones. Muchos. Hoy día tenemos una gama de personajes como esos. De hecho, están llenos de estadísticas. Tienen un montón de datos científicos que no les sirven a nadie. Bendito sea el Señor. Hermano, por favor, pastor, hermano, predica la palabra. Nosotros los predicadores debemos recordar que el poder de la predicación no está en la predicación, sino en el contenido de la predicación. No es nuestra predicación que hace eficaz el evangelio, amado hermano, amado pastor, por favor. Es el evangelio que hace eficaz nuestra predicación. Por eso es que, como dijo nuestro reformador Martín Lutero, dijo las siguientes palabras: el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y qué nos dice Juan allí en el capítulo 7, versículo 16 al 18 del Evangelio? Jesús les respondió y dijo, eso nos cuenta Juan allí en el capítulo 7, versículos 16 y 18. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y mira esto, es elemental poner atención a esto. Y esto es para todos nosotros que nos gusta hablar de nosotros.
y ponernos como superhéroes en el altar ante la congregación cuando somos terribles de pecadores. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Bendito sea el Señor. Qué bueno entonces hablar de Jesús, porque entonces no hablaremos injusticias, hablaremos verdades. Bendito sea el Señor. Ahora, queridos hermanos, si Cristo no se atrevió a hablar por su propia cuenta, ¿quién te crees tú? ¿Quién me creo yo para hablar en nuestra propia cuenta, en mi propia cuenta? Bendito sea el Señor. Quiero decirte que con dolor vengo observando durante mis últimos años que hay una gran debilidad en nuestras iglesias. Y esa se debe, queridos hermanos, principalmente a la debilidad que está generándose en el púlpito santo. La migración de nuestras gentes de una iglesia a otra, la desconfianza que se genera en nuestras comunidades, se debe a la debilidad de nuestros púlpitos. Esta generación necesita predicadores que se dediquen a predicar con fidelidad, con pasión y temblor la palabra santa e inerrante de Dios. Por eso es que Pablo insta a Timoteo y el Señor en esta mañana a nuestras vidas, los predicadores, en el versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Debes predicar en aquellas ocasiones, amado hermano, cuando todos los que quieren escuchar te escuchan, valga la redundancia. Pero también debes predicar aun cuando el momento no parezca oportuno y aún más cuando la gente no quiere seguir oyendo. Debemos seguir predicando. Nos fascina predicar cuando nos aplauden y todos nos escuchan. Y nos sentimos frustrados cuando no nos quieren oír, o cuando no viene la gente, o simplemente está y el templo lleno pero no nos quieren oír. Son nuestras frustraciones y no debemos transar. Nosotros debemos predicar la palabra, nos quieran oír o no nos quieran oír. Bendito sea el Señor. Es lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel allá en el Ezequiel capítulo 2 versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. O sea, anda y predica igual, te escuchen o no te escuchen. No importa cómo te reciban, tú predica la palabra. Muchas veces cuando se es fiel, y te voy a dar este dato que lo vengo observando, muchas veces cuando se es fiel a la palabra de Dios para predicarla fiel y ser fieles al texto, valga la redundancia de fidelidad, pero es lo que debo reiterar, pareciera que no hay crecimiento. Y esas iglesias que no están predicando la palabra de verdad, crecen muy rápido y empiezas a hacer esa relación, pero ¿cómo crece tan rápido? Porque la gente quiere oír lo que quiere oír y le entregan lo que ellos quieren oír. Pero si empiezas a predicar la palabra, muchos van a emigrar, van a empezar a partir. Y es por eso que estas iglesias donde la palabra de Dios no es predicada fielmente, se llenan con rapidez. Pero hay algo que no debes dejar de hacer nunca, querido hermano. Esté la gente o no esté la gente, se queden o no se queden, se vayan o no se vayan. Oye, tú y yo estamos para predicar la palabra santa e inerrante de Dios. Amén. Pero de una cosa estoy seguro, querido hermano, que en el tiempo de Dios, no en nuestros tiempos, no es cuando yo quiero que crezca la iglesia, en el tiempo de Dios, cuando Él quiera hacerla crecer, Él traerá el fruto y dará vida en medio del valle de los huesos secos, como el Señor se lo dijo a Ezequiel, después de haberle dicho, tú anda y predica aunque no te van a oír ni te van a recibir. Ezequiel 37. Oye, amado hermano, no te olvides, eran huesos secos en gran manera. Y la pregunta violenta y gloriosa y magnífica y extraordinaria viene, ¿vivirán esos huesos? Y la respuesta viene, no sé, Señor, tú lo sabes. Bueno, Ezequiel, anda y profetiza. Y la palabra de Dios le dio vida a ese valle muerto, seco en gran manera. Querido hermano, es la palabra de Dios la que regenera el alma. Es la palabra de Dios la que cambia la vida de las personas. Es la palabra de Dios la que convence de pecado por el Espíritu Santo de Dios y predicando la palabra. Es la palabra de Dios la que nos hace conocer el corazón y la mente de Dios y los propósitos de Dios que siempre terminan siendo para Él, no para nuestros propósitos. Por eso entonces la palabra viene potente y magnífica. Predica la palabra pastoralmente, por favor. Pastor, amado hermano, cuando estás predicando, estás pastoreando el redil del Señor. Escucha bien, predica la palabra pastoralmente, si el verso nos lo dice de manera preciosa. Allí en el versículo 2, redarguye, reprende, exhorta, escucha bien, esto es lo pastoral,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, amén, gloria a Dios. Y eso requiere amor. Estas son cosas que los predicadores hacemos a través de la palabra de Dios. Y claramente, si predicamos la palabra de Dios, se verán expuestos los pecados de quienes nos escuchan. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos confronta. Así que nuestros pecados quedarán expuestos. Amén, gloria a Dios. Para poder traerlos a la fe y al arrepentimiento, tiene que predicarse la palabra de verdad, la que nos confronta, la que saca a luz nuestro pecado. Debemos confrontar el pecado, pastores y hermanos, aunque sabemos que esas predicaciones no son del agrado de todo el mundo y de la mayoría. Bendito sea el Señor. Una vez escuchaba el testimonio de un pastor amado que era fiel en predicar la palabra, y uno de los hermanos le dijeron, un par de hermanos: oye, pastor, ¿sabes qué? Al parecer estás rascando el gato al revés. Y él le respondió: pero si eso es fácil, queridos hermanos, entonces den vuelta el gato. Den vuelta el gato. Después que les muestre su pecado, querido hermano, es lo que tenemos que aprender a realizar. Después que la palabra de Dios muestre el pecado por mi boca o por tu boca, tenemos que llevarlos a la cruz. Y esa forma de llevarlos a la cruz tiene que ser con lazos o cuerdas de amor. Debemos confrontarlos con su pecado y yo mismo ser confrontado con la palabra de Dios, con mi pecado, para juntos, ellos a mí y yo a ellos, llevarnos a la cruz. La culpa no motiva, y esta, sin lugar a duda, Dios la usa para llevarnos al arrepentimiento, amado hermano. Entonces confrontemos con el pecado, confrontemos el pecado, pero luego llevémoslos a la cruz de Cristo, donde Dios pagó nuestros pecados y nos regaló la justicia de Cristo. Esto es sumamente interesante. Mira, dice el texto, con toda paciencia, porque Dios, amado hermano, tiene su tiempo para orar por medio de la palabra. Todos quisiéramos un domingo predicar del chisme y que el chisme desaparezca hasta que Cristo venga, pero no será así. Pero aquí nos está diciendo el Señor y dando la razón por la palabra, lo que Pablo está instando a Timoteo, y es a esto, allí en el versículo 3, porque vendrá tiempo. Mira la razón fundamental, porque Pablo está animando a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Es interesante este texto, porque ellos se amontonarán maestros para sí. O sea, la misma congregación que quiere maestros para sí a su medida, amontonará maestros para sí. ¿O usted ha visto a los niños cuando están jugando solo con sus juguetes? Y llega otro niño y ellos empiezan a tomar todos sus juguetes, aunque no puedan, lo tratan de hacer igual. Aquí se refiere a los que están en la iglesia, pero que no quieren oír palabra pura de Dios. Aquí Pablo está hablando no a los falsos maestros, sino a los que están en las iglesias, que quieren oír estas falsas enseñanzas. Hay un montón de gente que quiere oír lo que quiere oír, y si no está oyendo en la iglesia lo que él desea oír para sí, se va a buscar otra iglesia. Pero si les hablas con la palabra y los confrontas, huyen porque no quieren oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Alguien una vez dijo que los falsos maestros no tendrán una plataforma, o no la tendrían, si las iglesias no estuvieran llenas de las personas que Pablo está describiendo aquí. Personas que quieren predicadores, que les prediquen lo que ellos quieren. Muchas veces hablamos de los falsos maestros, pero Pablo aquí está hablando de cómo se multiplican los que quieren oír a esos falsos maestros. Mira lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 30. Y eso está evidenciando lo que el pueblo quiso. Y así hay gente que está en las congregaciones, quieren oír lo que quieren oír. Mira lo que le dice Dios a Jeremías: se amontonarán maestros. Es conveniente observar la expresión amontonarán, con la cual quiere decir que la locura de los hombres será tan grande que ellos no estarán satisfechos con unos cuantos engañadores, sino que desearán una gran multitud, porque no existe una sed insaciable por aquellas cosas inútiles y destructivas. Así el mundo busca por todas partes e interminablemente todos los métodos
que puede inventar o imaginar para destruirse a sí mismo. Y el diablo siempre tiene a mano un número suficiente de tales maestros como el mundo los quiere tener. Queridos hermanos, este es un comentario precioso en relación a 2 de Timoteo, capítulo 4 de Juan Calvino. El diablo tiene un arsenal de falsos maestros. ¿Cómo quieres tu falso maestro, amado hermano? El diablo ya te lo tiene, te lo aseguro. Mira lo que dice su palabra en Jeremías 5, el 30 y el 31. Cosa espantosa y fea es ella en esta tierra. Bendito sea el Señor. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. Y dime, ¿cómo está la iglesia de hoy? Queriendo oír lo que quiere oír. Por eso les gustan los falsos maestros, los falsos enseñadores. No seas tú uno de ellos. Tú predica la palabra aunque te quedes solo. Bendito sea el Señor. Amén. Dios va a dejar allí a los que tienen que quedar y que quieren rendirse a la palabra de Dios y escuchar solo palabras de Dios. No amontonemos gente. Nos gustan los templos llenos, harta gente, pero ¿cuántos de esos están dispuestos a que la palabra de Dios desnude y deje en evidencia sus pecados? Incluimos pastores, y ahí me incluyo yo, predicadores, oficiales que se ven tan bien compuestitos, pero cuando la palabra de Dios habla en nuestras vidas siempre nos va a confrontar y nos va a hacer relucir y va a sacar a luz nuestro pecado. Por eso es que Pablo le dice, pero tú sé sobrio en todo. Versículo 5. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oye, Timoteo, mantente alerta, le está diciendo. Cuídate de ti mismo y de esta apostasía. Y mira lo que le dice 1 de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oye, amado hermano, la fe es un conjunto de doctrinas. ¿Qué fue lo que desecharon estos hombres? Eso, la buena conciencia y la fe, porque empezaron a tener una doble vida y luego empezaron a torcer la doctrina para que calzara con su forma de vida. Un ejemplo patético es el yugo desigual. Y lo triste de este tipo de hombres es que aún siguen predicando en los púlpitos, y eso es lo más grave. De las bancas de nuestras iglesias, gente se irá al infierno, amado hermano. Sí, pero más preocupante y más delicado es pensar que también, y es mucho más triste, claramente, que también desde nuestros púlpitos muchos se irán al infierno. Oye, soporta las aflicciones, está diciendo el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Allí en el versículo 5. Debemos esperar las aflicciones. Oye, sí, la predicación es un trabajo arduo, amado hermano. Predicador, si eres fiel a la palabra de Dios, vas a sufrir. Amén. Vas a sufrir el desprecio, vas a sufrir el enojo, vas a sufrir incluso el chisme. Da lo mismo. Pero ningún sufrimiento se compara al incomparable valor de Cristo. La predicación es difícil solo los primeros 50 años, amado hermano. Así que te animo. Cumple tu ministerio, pastor. Cumple tu ministerio, amado hermano. Cumpla yo mi ministerio. Oficiales, diáconos, predicadores de mi iglesia, cumplan su ministerio. Terminemos bien nuestro ministerio. La iglesia debe seguir edificándose sobre la misma base que dejaron los apóstoles. No debo procurar que mi ministerio satisfaga a mis autoridades superiores, al obispo, al directorio, al jefe sector. No, amado hermano, eso es la composición de mi iglesia en cuanto a autoridades. No, yo debo procurar que Dios esté agradado de mí. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice su palabra, querido hermano, que es lo que la iglesia debe seguir y buscar edificarse sobre las mismas bases que dejaron los apóstoles. Y allí tenemos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y mira lo que dice aquí en el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No a la construcción del templo, no a edificar un templo y trabajar duro para ello. No, tienes que trabajar duro ¿en qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos elementos establecidos aquí en 2 de Pedro 1, 5 al 9, nos están señalando que el propósito de esto
el crecimiento de ellos en nuestras vidas, ¿es para qué? Para que estemos con mucho fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice el verso 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y mira lo que dice acá abajo al final, magnífico. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo que nunca hay que olvidarse es de nuestros antiguos pecados, porque ese recuerdo nos llevará constantemente al arrepentimiento y a la cruz de Cristo y no nos dejará perder de vista que somos aún pecadores. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice el versículo 12 de 2 de Pedro 1. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad. ¿Y qué dice el versículo 15? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿En qué hemos centrado nuestro evangelio? ¿En sanidades? ¿En milagros? ¿Obras sociales? ¿Estudios y más estudios? ¿Estadísticas? ¿Señales? ¿En Israel y sus fiestas? Quiero concluir diciendo estas palabras. ¿Cuál es nuestro trabajo, amado hermano? Predicar la palabra. El texto nos lo está diciendo. ¿De qué trata la palabra? De Cristo y el Evangelio, amado hermano. Está señalado radicalmente. ¿Qué es lo único que tiene poder para salvar y santificar? La palabra de Dios, amado hermano. No son tus cánticos, no son tus sueños, no son tus visiones, no son tus experiencias. Lo único que salva al cristiano o al individuo es la palabra de Dios. ¿Qué entonces se propuso predicar el apóstol Pablo? Lo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Que nos hace falta recordar eso. Con frecuencia escucho en los púlpitos hablar de sí mismos, a muchos pastores, a muchos hermanos. De hecho, algunos se presentan con osadía como grandes superhéroes ante la congregación. Y mira lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, pastor, amado hermano, amado predicador, bendito sea, no importa el rango eclesiástico que tengas. Mira, 2 Corintios 4:5, aprendamos de los hombres que fueron guiados por Dios y el Espíritu Santo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Y qué dice el versículo 23 del 1 Corintios 1? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para el judío ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Oye, amado hermano, amado pastor, con amor, con ternura y con confrontación te lo digo, seamos fieles para que un día escuchemos estas palabras. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Deseo que eso me diga el Señor al final de mi ministerio, al final de mi estadía en esta tierra como extranjero y advenedizo. Mi patria está en otro lugar y un día vendrá el dueño de esa patria y me llevará a ella. Predica la palabra. Ese es el mensaje de hoy. Solo predica la palabra. Persevera en ello. Te escuchen o no te escuchen, tal cual Ezequiel. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios bendiga a todos los predicadores que han oído la palabra en esta mañana. Y pónganla por obra. Y yo junto a ustedes también. Dios les bendiga. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Dios eterno, Padre celestial, te pedimos por nuestra patria. Nos encomiendas en tu palabra orar por los que están en eminencia, por los que gobiernan. Esto en nuestra sociedad, presidentes de la República, sus ministros, jefes de cartera, secretarios de cartera. Señor amado, te pedimos por los diputados, por los senadores, por los alcaldes, también por los concejales, por los presidentes de juntas de vecinos, que de una manera u otra son los hombres que dirigen o las personas que dirigen la nación. Te pedimos, Señor, seas tú glorificado. Conocemos que el corazón del hombre, y reconocemos mi corazón y el corazón de todos nosotros, Señor, es engañoso. Tu palabra lo establece. Y tú eres el único que lo conoce. Nosotros mismos a veces ni siquiera conocemos nuestro corazón. Pero también sabemos por tu palabra que tú tienes el poder de cambiar el corazón y poner lo que tú quieres en tu corazón para que hagan de acuerdo a lo que tú quieres. Sabemos, Señor, lo vivimos mirando tu palabra y las santas escrituras, cuando ponías duro el corazón del faraón para que dejara libre al país o lo retuviera, pero también lo ablandabas, y eso lo hacías tú, Señor, con tu obra gloriosa de poder, y reconocemos eso, y por eso entendemos y podemos orar. Gobierna los corazones de los que están en eminencia, para que tengan, Señor, un concepto definido y claro de cómo ser buenos gobernantes, sobre todo para la gente con mayores necesidades y con carencias de recursos. Te pedimos, Señor, que eso sea la forma de actuar, y también te pedimos por los corazones de los que claman y gimen, que no estén pidiendo, Señor, de manera abusiva, de manera inapropiada, que no afloren sus egoísmos
que es propio del corazón del hombre, Señor, pero tú tienes poder para gobernar también aquello, porque queremos vivir en paz, queremos vivir en tranquilidad. Está bien que se reclame y se diga todo lo que se diga en una marcha, en una protesta, pero que no se abuse delinquiendo, saqueando locales comerciales, dejando sin campos laborales a muchos, y no miran esas consecuencias que los que con sus pasiones desordenadas quieren ejecutar soluciones que no son soluciones, sino más bien causan estragos en la sociedad. Por eso, Padre amado, te pedimos, te rogamos que tú gobiernes los corazones también de aquellos que exacerbadamente quieren exponer sus pensamientos, porque creen que es la forma, creen que es el método, Señor. Pero también cuando vemos que nuestros gobernantes no se conduelen de estas reacciones y situaciones, te pedimos que tengan empatía, que tengan capacidad de decir, bajémonos. ¿Para qué? Para que aplaquemos la ira, porque las blandas respuestas son las que aplacan la ira. Tu palabra nos lo enseña de manera gloriosa. Te pedimos, Señor, aunque este es un mundo desordenado, aunque este es un mundo complicado, aunque este es un mundo que el pecado lo ha llevado a tener estas formas y conductas, te pedimos también por ellos, que puedas tú, Señor, obrar en sus vidas. Queremos una nación en paz, queremos un pueblo que esté tranquilo y confiado y seguro, y que no haya incertidumbre, porque hay incertidumbre, Señor. Pero tú tienes poder para mejorar y cambiar aquello, tomando los corazones de los que gobiernan y aún de los gobernados. Gracias, Padre amado, te pedimos que tú dirijas nuestra patria y a los que gobiernan. Tu mano de gracia les alcance. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro buen Señor y Dios. Amados hermanos, cada domingo nos animamos al Evangelio y a esta gran comisión. Somos bendecidos cuando Cristo nos comparte su comisión y nos dice, voy a enviaros. Nos envía y nos delega la responsabilidad de seguir llevando la gran comisión, que es predicar el Evangelio a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que te animamos por la palabra del Señor. Y no olvides, lo recordamos, por si alguno encuentran un término del culto de esta manera y no les es apropiado, les decimos que adoptamos esta forma de leer un texto bíblico al final, no tan solo para animarnos al Evangelio y a la gran comisión, sino para terminar como bendecidos por su palabra. Y así termina nuestro culto, y te lo leo en el nombre del Señor allí en 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 12 al 14. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que el Señor te bendiga, que tengas una buena semana. Querido hermano, y cada domingo, al término, damos los avisos, como decimos nosotros en nuestra iglesia metodista pentecostal, y nosotros decimos las noticias. Estas son las noticias y buenas noticias que tenemos para ti. Tenemos comunidades misionales. Las comunidades misionales han sido espectaculares. Hemos adoptado este sistema de hacer cultos en casa así y le llamamos comunidad misional. Y mira, ha resultado en tremenda bendición, porque estamos todos leyendo palabra de Dios y estudiando Biblia, y hemos encontrado cómo la palabra de Dios nos ha confrontado y ha sacado a luz nuestros pecados, y ha venido esa magnífica instancia de hacer un discipulado. Porque una cosa trae la otra. La comunidad misional genera un discipulado uno a uno, que son hombres con hombres y mujeres con mujeres, en donde hay confesión de pecados. Bendito sea el Señor. Entonces nos conocemos todos nuestros pecados, unos y otros. Y todavía quedan algunos que a lo mejor confesar, y los vamos a confesar en su debido momento, porque seguimos con el discipulado uno a uno. Y esto nos va a llevar a conocernos cuán pecadores somos y cómo necesitamos tomarnos de la mano unos y otros para llevarnos a Cristo, porque el único que nos puede salvar es Cristo. Nosotros no podemos, solo puede hacerlo Cristo. Así que todo esto es magnífico y precioso. Y bueno, te cuento que tenemos redes sociales que nos sirven para llevarte el Evangelio. Y ahí está Facebook, Instagram, YouTube. ¿Y qué te digo? Como cada domingo te lo digo amorosamente, INA, a la cual nosotros llamamos INA, abreviadamente, que significa Iglesia Nueva Aurora. Te decimos, allí en YouTube y Facebook tenemos la página donde te llevamos la palabra del Señor y te compartimos nuestros cultos. Búsquenos allí como Iglesia Nueva Aurora. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, y no lo olvides, como cada domingo te lo decimos, nuestra esperanza es Cristo el Señor. Amén. Dios te bendiga.